Hola alumnos, gusto en saludarlos nuevamente, preparándonos ya para el jueves que viene, que es el jueves 7, donde nuevamente volveremos a repasar algunos contenidos que hemos ido viendo para reforzar sus conocimientos, solucionar sus dudas. Y lo básico de esto es que les voy a avisar que la próxima semana, que corresponde al 15, les voy a enviar una autoevaluación de los conceptos vistos hasta el momento. Solamente nos estamos refiriendo al movimiento, nada más, movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme, básicamente, ¿ya? Por lo tanto, les recomiendo de que lean con mucha paciencia los apuntes que les he enviado, porque está toda la materia ahí, y revisen también las clases y las guías de desarrollo que hay importantes. O sea, está todo ahí. Entonces, el próximo, el próximo jueves 15, yo voy a analizar la clase básica, que es una clase de repaso, y junto con eso les va a llegar una autoevaluación y les pido por favor que contesten en el mismo formato de la página, por lo tanto me la mandan exactamente igual, en el orden de las preguntas y todo, y por favor con nombre y curso, porque yo tengo acá solamente un listado completo de ustedes, para empezar a buscar alumnos de acá o de allá, del A o del B, la verdad es que me quita un poquitito de tiempo, en el sentido que hay otras cosas que hacer más importantes, ¿ok? Bueno, esperando que se encuentren bien, con harto ánimo, paciencia, porque esto sigue complicado. Como ustedes han visto, ya los números han ido creciendo. Bueno, lo que vamos a ver hoy día se relaciona obviamente al movimiento, pero vamos a ir ahondando un poco más. ¿Qué podemos decir entonces de un movimiento? Un movimiento, por ejemplo, es el cambio de posición de un objeto, de un móvil, con respecto a un punto de referencia. Eso es simplemente la definición más simple que existe de movimiento. Por lo tanto, para poder observar un movimiento de algo, yo tengo que tener un punto de referencia. Si no tengo puntos de referencia, me va a ser imposible realmente ver si el movimiento, perdón, si el objeto está en movimiento, perdón, voy a cerrar la puerta. Si el objeto está en movimiento eh, o permanece en reposo. Bueno, lo importante de esto, que ya lo vimos algo ya la semana pasada, es que para poder ubicar bien un móvil en el espacio, necesitamos obviamente un sistema de gráfica. Para poder ver o trazar el punto de inicio y el punto final, en el cual se traza un camino que es totalmente imaginario, pero que es el camino que recorre el objeto, el móvil o la persona. Ustedes pueden, una lancha, un avión, ustedes mismos, ¿no? Una cucaracha, una mariposa, lo que usted, aquel ser humano o aquel ser vivo, más que nada, ser vivo que tiene movimiento. Entonces, vamos a la siguiente. Acá está la definición, dice que debe estar circunscrito a un sistema de referencia, lo que les he hablado. Los puntos de referencia son importantes. Recuerden que hablamos de los puntos de diferencia, los puntos de referencia la semana pasada, que existen tres, que son los naturales, los artificiales, y el tercero corresponde a los imaginarios, es donde se ponen de acuerdo las personas en el momento preciso de evaluar un movimiento. Por lo tanto, entre los que van a trabajar se ponen de acuerdo qué van a ocupar en ese momento. Pero para hacerlo más sencillo, les digo que los naturales son aquellos que están en la naturaleza. Puede ser un cerro, puede ser una roca, ¿perfecto? Aquello que no ha sido intervenido por el hombre. Los artificiales, obviamente, son aquellos que son determinados por el hombre, que puede ser una estaca, puede ser un poste, puede ser un árbol, ¿ya? Y los últimos, como les decía yo, son aquellos en los cuales existe un acuerdo previo a los que están realizando la investigación en base a un movimiento, para tomar ese punto de referencia como para poder calcular el movimiento y el desplazamiento. Como les decía, aquí, para poder comprender el movimiento rectilíneo uniforme, debemos recurrir a un sistema de coordenadas. Coordenadas, en el fondo, es simple. Son dos rectas que se cruzan entre sí y hay un punto de origen, tal como aparece acá. ¿Ok? Por lo tanto, van a ver que hay dos ejes, uno que es vertical y el otro que es horizontal. Ya algo hemos visto sobre esto. Al vertical le llamaremos ordenada, ¿ya? La vertical será siempre ordenada y se reconoce con la letra I mayúscula. Y la abscisa, que es la horizontal, se reconoce con la letra, ¿cuál será esa? La letra X. Perfecto. Por lo tanto, la letra I es vertical y recibe el nombre de ordenada.
y la horizontal recibe el nombre de abscisa. Ahora, ¿qué se pone? ¿Qué se grafica en este momento? Sigamos. Aquí tenemos, por ejemplo, dice que en el eje transversal, tal como se los dije, la abscisa, siempre se pone una variable independiente. Aquí vamos a estar trabajando, en este momento, como hay dos ejes, vamos a trabajar con dos variables. Como estamos tratando de comprender lo que es un movimiento, aquí nos interesa calcular cuánto se demora un móvil en recorrer cierta distancia, que puede ser metros, pueden ser segundos, perdón, metros, kilómetros, metros, centímetros, kilómetros. Y el tiempo está medido en metros, segundos, minutos y horas. Es decir, si ustedes se pueden dar cuenta ahora, que los ejes, los ejes del gráfico, en este momento la abscisa y la ordenada, llevarán una de esas dos variables. La pregunta es, bueno, profesor, usted me está hablando de variable dependiente, de variable independiente. Definamos una variable. Es todo aquel dato, ¿sí?, que se registra de cierto hecho, supongamos, cierto hecho científico. Una variable, por ejemplo, puede ser la temperatura. Otra variable puede ser la humedad. Pero como estamos trabajando en física en este momento, trabajamos con las unidades de tiempo y las unidades de distancia. ¿Correcto? Los tiempos y distancias. Ahora, cuando hablamos nosotros de variables independientes, son todos aquellos datos los cuales yo no puedo intervenir. Por lo tanto, según esta explicación, ¿cuál será para ustedes un dato, una variable independiente? Considerando que vamos a usar dos. Una de ellas es la distancia y la otra es el tiempo. ¿Cuál es para ustedes la variable independiente? ¿Hacemos un esfuerzo? Ok, perfecto. La variable independiente es el tiempo. Ustedes no pueden detener el tiempo, ni yo tampoco. El tiempo sigue transcurriendo en la medida que bajo la norma que ustedes digan, segundos, minutos u horas, exactamente igual. Lo que ustedes sí pueden variar es la distancia. Yo puedo acortar el camino o lo puedo hacer más largo, pero el tiempo no lo puedo detener. Lo que sí es que la distancia puede ser más corta o la distancia puede ser más larga, pero lo que el tiempo no se va a poder detener. ¿Perfecto? Entonces, bajo estas circunstancias, nosotros vamos a poner la variable dependiente que aparece acá en la ordenada, o recuerden cómo se llama, perdón, en la ordenada, que es esta que está aquí, que es el eje Y, va a ir puesto entonces la variable, la abscisa va a la variable independiente, perdón, que es la que no se puede alterar, que es la Z. Ahí pondré el tiempo, y el tiempo puede estar medido en metros, insisto, metros, perdón, en segundos, metros, ay, estúpido, perdón, en segundos, minutos u horas. Por lo tanto, aquí en el eje de la abscisa yo puedo poner minutos, puedo poner segundos o puedo tener horas. Ahora, en la variable dependiente que yo les hablaba recién, que corresponde a la distancia, es si la distancia yo la puedo hacer variar. Un ejemplo, yo me voy a Santiago por la ruta 68 y tengo una distancia conocida de 114 kilómetros de distancia al punto cero de Santiago, que es la plaza de armas, ¿no? Ahí está el punto cero. Por lo tanto, yo puedo alargar o cortar ese viaje, yéndome por la ruta 68 o yéndome por la Cuesta Zapata. A ambos lados voy a llegar donde mismo, pero hay uno que tiene más distancia que el otro, uno que es recto, más recto que el otro, que es mezcla de curvas y rectas, que es en el caso de la Cuesta Zapata. Eso sí que yo lo puedo alterar, pero sin embargo el tiempo yo no lo puedo alterar. ¿Perfecto? No es porque yo me demore menos, es que simplemente yo no puedo alterar el tiempo. Yo en este momento estoy sentado y ustedes están sentados viendo esta filmación, pero el tiempo no lo pueden alterar, tal como se lo explicaba la otra vez. Vámonos al siguiente. Entonces, la velocidad dice, está dependiente, puede aumentar o disminuir, por lo tanto es una variable dependiente. Y la velocidad la voy a medir en este momento y la aceleración también depende del aumentar o disminuir. Pero ¿qué es lo que les quiero plantear con esto? Que en el eje de las Y sí puede ir una variable dependiente como
la distancia, ¿sí? La distancia que les hablaba yo de la distancia que estaba en metros, en centímetros o kilómetros, lo pongo acá. Y aquí abajo pongo la variable independiente que no puedo controlar. Entonces, veamos si podemos escribir acá. Veamos si podemos escribir acá. ¿No puedo escribir acá? Ah, no, tengo que dibujar. Vamos a usar entonces acá, vamos a ver cómo me sale a mí. Por ejemplo, yo aquí tengo un punto, acá tengo otro. Aquí supongamos que hay 10 segundos. ¿Perfecto? 10 segundos, perdón la letra. Y aquí yo tengo distancia. Aquí voy a poner, supongamos, 10 metros. ¿Se fijan? Los metros yo los puedo variar, pero el tiempo no. Entonces, ¿qué hago ahora? Simplemente tiro una línea paralela al eje de las X y una línea paralela al eje de las Y, y yo acá voy a poder ver perfectamente bien dónde se cruzan los dos puntos. Entonces, diciendo esto, yo voy a decir que a los 10 segundos del movimiento, el móvil o el objeto o la persona ha recorrido 10 metros en 10 segundos. Insisto, variable independiente, abscisa, variable dependiente, ordenada. ¿Ok? Vamos a usar la goma para no dejarlo sucio esto. Ahí es fantástico esto, yo lo encuentro fantástico. Ok. Veamos acá. Estamos hablando básicamente de movimiento rectilíneo uniforme, es sobre lo que vamos a hablar siempre de un movimiento rectilíneo uniforme. No nos vamos a meter en camisas de once varas a hablar de movimiento curvilíneo, ni movimiento circular, ni movimiento elíptico, ¿no? O movimiento con una hipérbole, porque es muy complejo para nosotros y no el objetivo. Solamente ahora vamos a ver con movimientos rectilíneos. ¿Ya? Movimientos rectilíneos. Dice que, por ejemplo, para la velocidad, aquí tenemos que considerar dos factores importantes. La trayectoria, que es importante, y el desplazamiento. ¿Ya? Trayectoria y desplazamiento. Entonces, el desplazamiento que está en letra D, es una forma de medir el cambio de posición y se representa por medio de un vector. ¿Perfecto? Este es el desplazamiento. Es decir, es el punto más corto que yo puedo encontrar entre A y B, puede ser este, entre A y C puede ser este otro, y entre A y D. Ese es el desplazamiento. Y se ubica y se escribe, perdón, por medio de una letra, una D mayúscula, y sobre la D mayúscula una flechita que se llama vector, que indica una magnitud. Eso es todo. Veamos una cosa. Si yo en este momento tomo el tramo AB, cuya trayectoria es esta, ¿ya? El punto más corto, entre A y B, el punto más corto es este, y el punto más corto en AD es ese otro. Entonces, yo voy a ver ahora de que también el móvil puede tomar lo que se llama también una trayectoria, pero es una trayectoria, la trayectoria es distinta. La trayectoria es distinta porque yo para llegar al punto B puedo hacer todas estas curvas. Y aquí llego al punto B. ¿Se dan cuenta ustedes? Es decir, yo llegué donde mismo, pero no seguí la línea recta, es decir, el punto más corto entre ambos puntos. Me di una vuelta o más de una vuelta. ¿Por qué puede ser esto? Hoy día las carreteras son rectas, rara vez, ¿no? Son trazos bien rectos, pero en algún momento van a haber curvas, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un movimiento rectilíneo, pero también que tiene trayectorias. Por lo tanto, esto para mí es la trayectoria. ¿Perfecto? Es decir, yo llegando al mismo tiempo, llegando al mismo punto, pero ¿qué varió aquí en este momento? El tiempo, la distancia varía acá, en este recorrido. ¿Se recuerdan de lo que les hablé anteriormente? Bueno, vamos a borrar acá. A ver, borremos aquí para que no quede feo la pantalla. Perfecto. Entonces, ¿quedó claro? Es más, todavía les voy a hacer una hoja en blanco. Una hoja en blanco para que puedan, ¿cómo se llama? Para que puedan ustedes entender esto. ¿Ya? Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, vamos a dibujar nuevamente. Vamos a hacerlo con negro. Vamos a dibujar, eso es. Lo vamos a borrar. Listo. Vamos a dibujar. Entonces, yo tengo un punto A, perfecto, y el punto B, al cual yo me quiero dirigir.
Perdón que sea majadero con esto, pero quiero que quede bien claro. Tengo que entender entonces que el movimiento del punto A al punto B, o el movimiento en general, está circunscrito a dos componentes básicos. La trayectoria y, ¿cuál era la otra? El desplazamiento. ¿Ya? ¿Cuál sería, según ustedes, a su juicio, cuál sería en este momento la trayectoria entre A y B? ¿Un movimiento curvo, curvilíneo, o un movimiento recto? Bien, un movimiento recto. Por lo tanto, para mí, no estoy tan recto hoy día, pero bueno, véalo de esa manera. Eso para mí es la trayectoria. El desplazamiento, perdón. Este es el desplazamiento. Este es el que estoy viendo ahora. El desplazamiento entonces es el punto más corto entre A y B. ¿Sí? Ok. Vamos a volver al mismo ejemplo. Tengo el punto A, tengo el punto B, pero ahora voy a usar la trayectoria, es decir, la realidad es que uno en la calle nunca anda recto. ¿Se han dado cuenta que uno anda para allá y para acá zigzagueando porque, salvo que esté desocupado, camina a medianoche durante el toque de queda, puede hacerlo recto? Pero en el caso real, los objetos siempre se encuentran con obstáculos en el camino, por lo tanto, hace variar su dirección en diferentes sentidos, pero vamos a llegar exactamente igual al punto. Entonces, bajo estas circunstancias, yo puedo partir acá, ¿no es cierto? Puedo hacer esta vuelta ahí y al final, ¡pum!, llego. Esta es la trayectoria para mí. ¿Qué aumenté en el fondo? La distancia. ¿Pude alterar el tiempo? No lo pude alterar. ¿Correcto? Ok. Miren ahora. Dijimos entonces, para terminar este punto importante, que la distancia en el fondo es el punto más corto que puede existir entre un punto y otro. Pero la trayectoria es el movimiento real que existe en un objeto para ir de un punto a otro punto. ¿Ok? Vamos a borrar. Qué fantástico esto. Uno se desaparece. Antiguamente, chicos, ustedes no estaban chiquititos. No, aquí ni nacían todavía. Había un monito animado que era un... Había un dibujante que hacía un monito con pluma y era bien insolente el mono. Entonces el dibujante cuando quería lo sacaba, lo borraba. Una tontera mía, pero no se preocupe. Es parte de mi vida ya. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? Las trayectorias ya lo vimos. Bien, vamos a definir ahora un concepto. Vamos a decir que la velocidad media o la velocidad media o rapidez media es exactamente lo mismo para nosotros porque estamos viendo movimientos rectilíneos uniformes. ¿Qué significa esto? Vamos a borrar esta que está acá. No, la vamos a tirar para acá. Vamos a tirar para acá. Ahí. La vamos a tirar acá. ¿Ok? Le vamos a borrar todas estas cosas que hay acá. Vamos a sacar la goma. Vamos a borrar aquí. Y punto. ¿Qué les quiero decir con esto? Si yo tengo un punto de A hasta B, A, B, ok, A, B, como es un movimiento rectilíneo, es recto, yo voy a ver que en este tipo de movimientos, perdón, la recta que tengo, van a ser exactamente iguales la trayectoria y el desplazamiento, va a ser exactamente el mismo. Trayectoria y desplazamiento. Ahí está la otra. Por lo tanto, para mí van a ser exactamente iguales en este caso, cuando coinciden que son rectas, porque es rectilíneo. Aquí no corre la otra vuelta que yo me daba, ¿no? Que era esta para llegar acá, ¿no es cierto? Esa no corre. Simplemente hablamos de un movimiento rectilíneo cuando la trayectoria y el desplazamiento coinciden. Perfecto, por lo tanto, si hablo de rapidez media o velocidad media, estoy hablando exactamente de lo mismo, para que no se enreden. Entonces, habíamos hablado de que existían variables, que jugaban en este momento para poder calcular la velocidad. ¿Ok? Por lo tanto, yo aquí tengo tengo aquí una variable que vamos a llamarla, la vamos a llamar velocidad media, que es la velocidad que va a alcanzar un móvil en determinado tiempo, en determinada distancia. Y vamos a jugar con la distancia y vamos a jugar con el tiempo. Ok. ¿Se recuerdan cuáles eran las variables? ¿Cuál era dependiente y la otra dependiente? ¿Independiente y dependiente? ¿Cuál es la dependiente? Bien, la distancia. Esta es la variable dependiente.
Esta es la variable dependiente. ¿Ya? Esta es la variable. Sin embargo, esta es la variable independiente. Yo no la puedo alterar. Ya les expliqué cómo era la historia, ¿cierto? Ok, esta es independiente. Por lo tanto, tenemos tres variables. Yo quiero calcular la velocidad media, pero para calcular la velocidad media, necesito saber de la distancia y el tiempo. Y la velocidad media yo la voy a sacar conforme a una relación matemática que se llama de la división entre la distancia y el tiempo. División, porque ahora algo, acá hay una línea en medio. Por lo tanto, yo tengo un valor acá, en el denominador, y tengo en el numerador, y tengo un valor en el denominador. Por lo tanto, es el cociente que yo saque, esa cifra que yo saque del cociente de la división de la distancia con el tiempo, me va a indicar cuál es la velocidad media o la rapidez media, en este caso del móvil, cuánto se desplazó, cuánto se demoró. Y esa es la velocidad. ¿Ok? Bien, vamos a borrar estos monos. A ver. Entonces, veamos acá. Veamos acá un caso. Vamos a borrar acá, para que tampoco tenga, porque si no les queda a ustedes mala la presentación después. Hagamos un ejercicio. Por ejemplo, yo quiero calcular la velocidad media, la velocidad media, ¿ya? Es igual entonces de un móvil, ¿ya? Que ha recorrido 100 metros, 100 metros en 10 minutos. Se cumple la norma de que debe ser siempre medido en distancia, en metros, partidos 100 minutos, perdón, en 10 segundos, perdón, 10 segundos. Segundos aquí abajo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, yo quiero calcular ahora la velocidad media de un móvil que ha recorrido en total 100 metros en 10 segundos. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Simplemente es hacer el cociente, ¿no es cierto? Por lo tanto, ponemos un punto ahí, vamos a poner igual, otro igual ahí. Si simplificamos este con este, me queda 10 partido por 1. Entonces, ¿cuál será la velocidad media en este caso? Velocidad media. ¿Ya? Va a ser igual a 10 metros por segundo. Ahí partido por S. Esa es la forma de calcular la velocidad media. Y para ello yo necesito definitivamente de dos elementos más para sacar un tercero. Después vamos a ver qué va pasando cuando requiero el tiempo, cuando requiero la distancia. Se van cambiando los valores. Pero en este momento yo puedo decir que el móvil recorrió 100 metros en un tiempo de un segundo. O sea, 10 metros en un segundo. Perfecto. Por lo tanto, déjame revisar bien esto si está bien o no. Si yo saco acá. Recorrí 100 metros en 10, 100 metros en 10 metros por segundo. Es decir, mi velocidad fue promedio. Cada segundo yo corría 10 metros a esa velocidad. Esa es la velocidad media. Entonces, ¿ves que es sencillo sacarlo? No los vamos a complicar. Después, a veces uno cuando hace los problemas pone otras cosas que a ustedes los desvían. Por eso, chicos, es importante la comprensión lectora, porque uno cuando hace estos ejercicios tan simples, uno lo puede simplemente complejizar con un distractor que yo les ponga y realmente no van a poder sacar conclusiones. Luego, es básico que ustedes se concentren cuando lean. Y otra norma que les voy a enseñar, que es muy sencilla. Si a ustedes ustedes quieren calcular, por ejemplo, la velocidad media, ¿cierto? Ya, la velocidad media. Vean ustedes lo que va a pasar acá. Entonces, ¿qué hago yo? Yo pongo acá, la velocidad media entonces va a ser igual a ¿cuánto dijimos que era? A la distancia partido por el tiempo. Entonces me decían que yo había recorrido distancia 100 metros, ¿ven? Reemplazan 100 metros, y el tiempo ¿cuánto había sido? 10 segundos, 10 segundos. Y ahí tienen prácticamente lista. Reemplazan simplemente y sacan el cociente. 100 dividido por 10, 10. Por lo tanto,
La velocidad promedio son 10 metros por segundo. ¿Sí? Ok. Vamos, sigamos que estamos entretenidos y esto es bien simpático. Por lo menos a mí me encanta esto. Ahí en la guía que les voy a hacer de autoevaluación, más las otras guías que ustedes tienen ya, recuerden, hay ejercicios hechos. ¿Ya? Hay algunos más complejos que otros, pero fíjense bien, sobre todo, bueno, vamos a hacerlo más adelante, cuando tengamos un problema que nos den en kilómetros, la distancia en kilómetros y el tiempo en segundos. Y sabemos que debemos llevarlos a kilómetros por hora, a centímetros por minuto o a metros por segundo. Entonces ahí decidimos, entonces una de las dos variables, el denominador o el numerador de la división del cociente, va a tener que ajustarlo a metros, a kilómetros o a centímetros o el tiempo, en segundos, minutos u horas, ¿no es cierto? Bien, sigamos. Aquí vamos a ver, vamos a aplicarlo el contenido. Perfecto. Esto para nosotros es un galpón, chicos, que tiene 40 metros por 30 metros. Por lo tanto, yo quiero llegar hasta este punto que está acá. Es decir, vamos a cambiar color acá. Vamos a cambiar color para que se pueda ver. No, vamos a poner el verde. Ya. El verde del Wander. El verde del Wander, ya. Entonces, yo tengo dos posibilidades de llegar acá, ¿no es cierto? Una a través de, perdón, bien digo, una a través del recorrido de las murallas, o sea, del cuadrilátero, ¿sí? De la figura que tengo acá, es caminando, teniendo el punto A aquí y el punto B acá. ¿Ya? Yo lo puedo hacer de dos maneras, pero vamos a empezar con la más simple. Voy a hacer el recorrido por fuera porque aquí adentro es imposible pasar. Porque hay cajones, hay respiradores artificiales, hay mascarillas hay reactivos de COVID, lo que ustedes quieran. Hasta un chancho puede estar entre medio. Por lo tanto, me es imposible avanzar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Rodeo el perímetro y voy de A hasta B haciendo la parte de afuera. ¿Ok? Bien, borremos esto. Bien. Vamos a ver cómo trabajamos con esta situación. Veamos la siguiente. Vean ustedes, pero primero lo vamos a hacer nosotros. Dijimos que teníamos la distancia, ¿no es cierto? Ah, tenemos la distancia. Ok. Veamos las variables. Tenemos las distancias, 40 y 30 metros, es lo que yo recorrí. 40 y 30 metros. Y tengo el tiempo que me demoré en correr. 40 y 30 metros. En segundos. Veamos. A ver si me ayudan ahora. Bien. Entonces estamos claros que velocidad media es igual ¿a qué cosa era la velocidad media igual? A distancia partido por tiempo. ¿Sí? Bien. Igual entonces, reemplacemos los valores. Velocidad media, en este caso, siguiendo el ejemplo del cuadrilátero que está acá, va a ser entonces igual a 40 más 30 metros, ¿no es cierto? Porque yo recorrí dos lados del perímetro, ¿no es cierto? 40, 30. Por lo tanto, aquí me dará 70 metros. ¿Es correcto eso o no? 70 metros. Listo. Y el tiempo, ¿cuánto eran? 100 segundos. 100 segundos. Perfecto. Ahí yo reemplacé los valores. Por lo tanto, mi velocidad media será sacar el resultado de 40 más 30 y partido por 100, perdón, por 100 segundos. Es lo mismo que hiciéramos esto, ¿no? Yo sumo 40 más 70 y tengo los 100 segundos aquí abajo. ¿Qué hago yo en matemática cuando tengo ceros arriba y ceros abajo? Simplifico el cero que está acá con el cero que está aquí y la expresión me va a quedar 7 partido por 10. Veamos si es cierto esto. ¿Están correctos con esto? Veamos qué pasa. La velocidad, recorremos 40 más 70, 70 metros, el tiempo real son 100 segundos, y haciendo el cociente entre los metros y los segundos, yo simplemente, nuevamente, simplifico los ceros y me quedo con 7 partido por 10, y eso es 0,7. Por lo tanto, la velocidad media que yo alcancé en recorrer esto
¿ya? Fueron 7 metros por segundo, es decir, en estos 70 metros yo recorrí 0,7 metros en cada segundo para alcanzar esa distancia de 70 metros. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. Hay que fijarse mucho, mucho en las variables, hay que fijarse mucho en reemplazar correctamente las variables, porque no solamente ustedes le van a pedir velocidad, puede que le den la velocidad y le den el tiempo, o le den la distancia, entonces ustedes tienen que hacer los ajustes necesarios. Dicho esto, entonces, lo vamos a borrar, y vamos a borrar, y va a quedar en blanco esta página para trabajar nosotros. Perfecto. ¿Qué hay más abajo acá? Veamos. Veamos acá. ¿Qué pasa ahora si yo este mismo ejemplo, ¿ya? Y tengo totalmente despejado aquí adentro, ¿sí? Despejado. Y en vez de hacerlo por fuera, yo lo voy a hacer directamente a través de una diagonal. Es decir, del punto A, que está aquí, al punto B, que está acá, yo voy a cambiar la dirección de mi movimiento. Por lo tanto, aquí estoy haciendo una diagonal. Perdón, la diagonal no está. Por lo tanto, ya no es 40 y 30. Aquí yo tengo que calcular cuál es este lado que yo no lo conozco. Yo sé que un lado es de 40 metros y el otro lado es de 30 metros. Pero me falta calcular un lado. ¿Qué figura formé acá yo todo esto? ¿Qué figura se formó acá? Aquí, dentro de este espacio. ¿Qué figura tengo acá? Un triángulo. Si se fijan, es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Triángulo rectángulo. En los cuales tengo un lado exactamente igual al otro y el tercero es totalmente desigual. Por lo tanto, para mí estos van a ser el lado 1, el lado 2 y el lado 3, que para mí se llama hipotenusa. Aquí vamos a tener que aplicar un teorema de un caballero que a lo mejor ustedes lo reconocen. Hipotenusa. ¿Perfecto? Hipotenusa. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Yo tengo el lado 1 ya, que son 40 metros. Tengo el lado 2, que son 30, pero me interesa sacar el lado el más largo. ¿Se fijan que usted es el más largo? Por lo tanto, no van a ser 70 metros. Aquí hay que aplicar una fórmula. ¿Ya? Por lo tanto, esta fórmula yo se la voy a dar a continuación. Esperen un poquitito para borrar. Así no les queda a ustedes fea la presentación. Entonces, ya tenemos dos formas de llegar del punto A al punto B. El primero era haciendo un desplazamiento, que es este que está aquí, y el otro es ya definitivamente haciendo un desplazamiento, perdón, la trayectoria que es esta, la trayectoria que es la más larga, recuerden, y este es el desplazamiento que es el punto más corto de A hasta B. Veamos entonces. Veamos entonces. Se dice dividiendo la diagonal que corresponde al desplazamiento, en este caso, 50 metros. Ahora, ¿por qué 50 metros? Veámoslo. Se los voy a explicar, ojalá con harta calma, se los voy a explicar en la clase después. 50 metros. Lo vamos a dejar ahí. Bien, aquí estamos. Entonces, yo les expliqué que era un triángulo, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer el triángulo, y tiene que ser un triángulo rectángulo. Por lo tanto, dos de sus lados son iguales, perdón, el A y el B, ¿sí? El A y el B, y este es el lado C, que es el lado desigual que es más grande, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo ya sé que aquí tengo 40, yo ya sé que aquí tengo 30, pero aquí yo no sé. Entonces, ¿qué dice Pitágoras entonces? Que A cuadrado A elevado al cuadrado más B, entre paréntesis, B elevado al cuadrado es igual a C elevado al cuadrado. Por lo tanto, el lado 1, que es el lado A, va a valer entonces 40. 40. A ver, no agarró. 40, perfecto, 40. El lado B va a valer 30. Aquí vamos a poner el signo más para no perdernos. Ahí, más 30. Ya, pero recuerden que esto tiene que ir al cuadrado.
¿ya? Al cuadrado. Esto todo, perdón, esto todo se... Bueno, fue el chancho con las cosas, espérense. Voy a borrar de nuevo. Entonces, perdón. Todo de nuevo. 40, ¿no es cierto? Sí tenemos tiempo, chicos, así que no se preocupen. 40 es el lado A, ¿ya? 40. 40 me dice que yo lo tengo que elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, le pongo un 2 chiquitito. Más el lado B, que vale 30, que vale 30, que vale al cuadrado. Por lo tanto, yo para obtener eso voy a tener que hacer lo siguiente. 40 al cuadrado son 1600, ¿no es cierto? 1600. 1600. Más 30 al cuadrado. 40 al cuadrado son 900. 30 al cuadrado son 900. Perdón. 900. 900. Volvemos otra vez. 900. Uy, qué feo. Ya. Y esto me va a dar entonces el valor de C cuadrado. Ahora, yo C cuadrado lo voy a reemplazar, porque ya sé, por la raíz cuadrada de. Raíz cuadrada de el resultado que me dé acá. ¿Perfecto? El resultado que me dé acá. Por lo tanto, me va a faltar espacio. Si nos vamos para atrás, esto debería darme 50. ¿Ya? O sea, el valor de la raíz cuadrada me debería dar 50. O sea, 1600 más 900 me da 2500. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 2500 es C igual a 50. Por lo tanto, el lado que yo estoy buscando en este momento de este lado del triángulo, a mí me vale 50. Por lo tanto, este lado vale 50. Y ahí sí que tengo, ya puedo sacar prácticamente la relación. Este se llama triángulo de Pitágoras, perdón, teorema de Pitágoras. Búsquenlo, es muy sencillo. Yo no sé si ya lo habrán pasado o lo habrán visto antes. Sino, de todas maneras, recuerden, chicos, el jueves me interesa que vayan aumentando los alumnos porque si no se van a quedar atrás. Yo recibí el llamado de un alumno de nosotros que me pidió que por favor no mandara tantas guías. Pero esto lo tenemos que hacer de alguna manera, alumnos. Entonces, si ustedes se quedan atrás con las dudas, si ustedes no preguntan, si no usan los sistemas que tenemos, que son fantásticos. Por último, escríbanme el mail que tengo puesto en el correo del instituto, ¿ya? Yo les voy a responder. Lo otro, a clase. Esto es importante que vengan a clase porque si no se van a quedar con la mitad de las cosas sin saber. Y ya la próxima semana, como les expliqué, viene una autoevaluación. Y aunque yo les voy a dar las preguntas y ustedes van a tener en su casa todos los documentos, todas las guías, y no saben y no han entendido, no sacan nada con tener miles de respuestas cuando la respuesta solamente es una. Bueno, revisemos acá qué es lo que decía acá al otro lado, aplicando entonces de otra manera, o sea, aplicando ya el teorema de Pitágoras, y vamos a ver entonces qué es lo que realmente pasó, si está correcto o no está correcto. Veamos entonces. Veamos entonces. Por lo tanto, era 50 partido por 100 segundos, porque ya yo había sacado el tiempo que tenía 100 y 50 metros lo recorrí. Por lo tanto, la velocidad media del cuerpo es 0,5 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que mi velocidad de desplazamiento fue 0,5 metros por segundo para alcanzar, recorrer 50 metros, que es este lado que me faltaba. Por lo tanto, este es el lado que me dio, que yo necesariamente debo sacar para poder hacer y tener la fórmula completa. Velocidad, distancia, partido por tiempo. Vamos a borrar esta para que no les quede más. Y aplicando la fórmula, ¿ven? Ahora, esta es la fórmula general, ¿no es cierto? Ahora lo que yo les decía recién es que no necesariamente siempre me piden la velocidad me la pueden dar y me pueden pedir la distancia. Por lo tanto, yo tendré que aprender a despejar correctamente acá cómo voy poniendo cada variable cuando me la pregunten. Tiempo y distancia. Eso lo vamos a ver el jueves.
Esperando que hayan entendido algo, pero lo importante, chicos, por favor, es que el jueves nos veamos y hagan las preguntas. Recuerden, solamente tenemos 40 minutos, por lo tanto, deben llevar ya vistos, revisados los apuntes y anotadas sus dudas. Si yo no sé cuáles son las dudas que tienen ustedes, mal puedo apoyarlo. Y la idea mía, bajo estas circunstancias, y las circunstancias normales de haber estado presente también en la sala, es exactamente la misma. La disposición es poderlos ayudar. Yo me despido por el momento, luego los veré con biología, pero lo importante es que la confianza se gana cuando uno realmente va entendiendo las cosas. Si no las comprende, no podemos hacer absolutamente nada. Chao chicos, que estén bien, cuídense. Saludos a su familia.